Capítulo 11. Nos llevábamos mucho tiempo en Lima. Nos llevábamos mucho tiempo en Lima cuando llegó a la corte virreinal la noticia menos esperada. La corona había nombrado un nuevo virrey. Don Andrés Hurtado de Mendoza y Bobadilla, marqués de Cañete, estaba sufriendo el peor agravio que pudiera esperar un funcionario. Ser reemplazado en el cargo más importante del Nuevo Mundo sin previa advertencia. Peor aún, para decirlo con todas sus palabras, ser removido sin haber tenido tiempo de asentar sus caudales ni recoger sus ganancias. Yo estaba presente cuando llegó la noticia, que ni siquiera era un mensaje oficial sino un rumor bien fundado, y fui testigo de su turbación. El peor marqués no entendía lo que estaba ocurriendo. Se reunió con sus funcionarios más cercanos y con su familia analizaron el caso, preguntándose quién en la corte estaría intrigando en su contra. La lista de posibles candidatos no era pequeño, aunque también examinaron la posibilidad de que el delito del sobrino hubiera precipitado la catástrofe. Decisiones tan altas son inapelables y caen como rayos del cielo sereno sobre la cabeza de los subalternos, de modo que el marqués no sabía a quién acudir para enterarse de los hechos, a quién apelar para conjurarlos. Ni siquiera sabíamos cuánto tiempo llevaba la determinación de su majestad. El nuevo virrey a lo peor ya estaba en camino. Copié varias cartas en tono que a mí mismo me alarmaba, y el marqués hizo lo que hay que hacer con las páginas que brotan de la ira pura: revisarlas, corregirlas y destruirlas, porque si bien eran grandes su indignación y su soberbia, los hábitos de la corte le habían enseñado a ser prudente y sagaz. Cada día se preguntaba si el impostor, si el usurpador, si el maldito lamezuelas de la corte que iba a reemplazarlo ya se había embarcado. Yo a veces lo encontraba en el balcón mirando las severas y oscuras montañas del Inca con una melancolía incomprensible para quien no supiera que el virrey suspiraba menos por el aspecto de las montañas que por las vetas de plata que se ocultaban bajo ellas, por la riqueza guardada que ya no sería suya y que un ganapán ambicioso heredaría. Entonces empezó a moverse el rumor de que el marqués de Cañete, súbdito celoso de su majestad hispana, mano derecha del rey en estas tierras últimas, cachorro fiel de la corona, estaba padeciendo la enfermedad que había envenenado a Gonzalo Pizarro, que proyectaba rebelarse contra las determinaciones de Felipe II. Es más, los rumores no solo dijeron que don Andrés quería declararse rey de estos imperios e impedir el desembarco de su reemplazante, sino que estaba preparando a Pedro de Ursúa como gran general de las tropas para garantizar su poder sobre el territorio y para resistir incluso a un ejército que enviara la corona o que fuera improvisado por algún nuevo obispo con lacres reales. Por aquellos días, Ursúa volvió a aparecer por la casa virreinal. Entre él y el marqués hubo secretos, mensajes y concilios, porque el capitán había contraído deudas importantes y la súbita destrucción del virrey estaba a punto de arruinar su sueño, tantas veces malogrado, de conquistar una gobernación propia, su voluntad de hacer fortuna en el país de las Amazonas, la decisión de enrutar su pie finalmente hacia el corazón del oro de las selvas del este. Ursúa detestaba la traición. Teniendo tantos defectos, siendo capaz de tantos errores, solo ese crimen parecía en él imposible. Podía ser cruel, podía ser despiadado y brutal, pero era la lealtad encarnada, y cuando daba a alguien su confianza lo hacía de un modo absoluto. Los valientes son francos, no mienten ni recelan, y son también confiados en exceso. En cambio, cuando se hacía evidente que lo habían engañado, su confianza se transformaba en un furor implacable. Pero por primera vez me pareció que Ursúa estaba fuera de sí. Fue como si en secreto estuviera sosteniendo un pulso con su destino, como si advirtiera que una mano invisible estaba a punto de doblegar su mano. Un hombre como él, hecho para no rendirse, necesita adversarios tangibles al frente. Siempre ganaba en fuerza y en decisión al medirse con otros hombres, pero era incapaz de luchar con la naturaleza y parecía un náufrago en manos de la fatalidad. Por aquellos días advertí que cuando estaba en problemas a causa de poderes invisibles o inapelables, por aciaga decisión de los astros o de los poderes ocultos, parecía necesitar más que nunca contendores de carne y hueso, y se metía en problemas con todo el mundo. Ni siquiera se daba cuenta de ella. Lo hacía de un modo impulsivo y es posible que dejara enemigos silenciosos, seres ofendidos que ya no olvidarían que Pedro de Ursúa los había humillado y a los que en cambio él olvidaba con una facilidad que se parecía demasiado a la inocencia. Tal vez fue uno de esos rostros imperceptibles de donde empezó a surgir el rumor de que Ursúa y el virrey preparaban una nueva rebelión y que muy pronto habría otra vez grandes discordias y grandes sacrilegios bajo el cielo. Entonces ocurrió lo menos esperado. El tiempo se había alargado hasta el límite, hasta cuando no parecía haber más que soluciones extremas, negros hechos de insubordinación y de guerra.
El virrey decidió enviar su mensaje final a la corona, mensaje que se preparaba para dictarme, pero el que yo podía adivinar por los silencios y la tensión de los días previos, por las entradas y salidas de Ursúa de la casa de gobierno. Un mensaje que iba a provocar seguramente hondas conmociones, cuando de un barco que acababa de anclar en el puerto llegó primero un mensaje de la propia mano del rey. Y en este mensaje traía la noticia de que don Diego de Acevedo, el nuevo virrey, al que el marqués Cañete debía hacer entrega de su reino y su trono, de sus montañas y sus ambiciones, de sus esperanzas y de sus tropas, había tenido la extraña ocurrencia de sufrir un dolor repentino en el pecho, todavía montado en su lujosa jaca con gualdrapas de terciopelo y desplomarse de su cabalgadura lujosa a las orillas de Guadalquivir, y de ver desde el suelo pedregoso la agonía del cielo sobre los olivares y de morirse como cualquier mortal por el camino de Sevilla, cuando iba a embarcarse para Lima a recibir el poder sobre un tercio del mundo. De modo que don Andrés Hurtado de Mendoza inesperadamente volvía a ser por tiempo indefinido virrey del Perú. Ya no había necesidad de rebelión ni traiciones. El mensaje que se había gastado en el alma del virrey murió dulcemente en su pecho sin brotar a los labios. El destino lo había salvado en el último minuto. La muerte que por los días en que vivíamos navegando por el océano, cuando se apoderó en alta mar del joven Torbio Alderete, había sido temible adversaria, ahora se había convertido en su aliada silenciosa. La salvación había llegado por donde menos se esperaba y el novio y sabio monarca don Felipe II volvía a ser el alma benefactor inapreciable. Nunca había pasado por su mente la menor sombra de duda sobre la generosidad y la grandeza del rey Felipe. Dios sabía a quién tenía el trono del mayor imperio del mundo. La tierra sobre la que pesaban nubes melancólicas era ahora una cordillera resplandeciente, llena de hombres vigorosos que tenían tareas que cumplir, y el bello y principesco Pedro de Ursúa, que había sido su principal aliado en los tiempos oscuros, sería ahora el beneficiario de su protección. Todas estas cosas escuchaba yo desde un rincón de la sala donde el virrey seguía predicando el evangelio de la fidelidad, la humildad del trono magnánimo. De repente ardía de indignación recordando los rumores perversos que habían pretendido hacer de él un traidor y un desagradecido, y yo escuchaba el terrante de su alegría tratando de entender por qué sentía que todo aquello no le estaba ocurriendo al marqués sino a mí. La muerte de un funcionario desconocido en una ciudad remotísima al otro lado de un mar inabarcable iba a cambiar para siempre el rumbo de mi vida. Más grave habría sido saber que aquel hecho tan feliz para Ursúa estaba escribiendo al mismo tiempo el texto de su suerte, y que no era feliz esa suerte que se insinuaba con todos los brillos de la felicidad. Pero, ay, el destino, por fortuna, es misericordioso y sabe enmascararse. Yo no sabía si alegrarme o preocuparme por el hecho evidente de que la consecuencia inmediata de aquel brusco viaje de la suerte sería la definitiva expedición de Pedro de Ursúa hacia el país perdido de las Amazonas. La realidad más profunda era otra, inmensa, poderosa, invisible. La serpiente estaba cerrando su anillo sobre nuestras vidas.